Más por Alternativa Teatral. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más. Operativo Clamor. Tanto tiempo. Los jueves a las 14 en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Hoy brindo con este vino a tu salud. Dejamos para el gorila que se tome el extra brut. Este pueblo no se inmuta y no se va a quedar en mood. Cuanto más quieren callarnos, más desatan el alud. Aludidos sean todos aquellos libres del sur. Subalternos de mañeto, decretos su ineptitud. La teoría del derrame ya quedó en el ataúd. Porque es tiempo de la patria en toda su magnitud. Ustedes los monigotes fugan a otra latitud. Los lingotes y este trote en tan poca longitud van a terminar logrando que la inmensa multitud, al no cambiar su actitud ante la vicisitud, haga la solicitud y consuma exactitud de que por su bicisenda se vayan a la reputación de delincuentes carentes de virtud. Las voces de la gente acá en Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 10 de la mañana, Mundo en Clave en Radio Caput les da la bienvenida a todos y todas. Y les da la bienvenida no solo a los amigos de Radio Caput, sino también a los de la radio pública de Marcos Paz, la 90.7, y la radio RPD de Oberá Misiones, la 97.5, donde luego se retransmitirá el programa. Así que acá estamos, en un día difícil para hablar de política internacional. Después vamos a aclarar algunas cuestiones que nosotros pensamos sobre nuestra función, en realidad, acerca de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no? Y en relación al programa. Mientras tanto le damos la bienvenida, como todos los martes, a Lali Grumeli, que está ahí en los controles como siempre, y a mi compañero Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Cómo está? Aquí estamos, Larry, aquí estamos con un día precioso, con días muy lindos que estamos viviendo. De paso, hagamos un pequeño avisito, porque este programa, como siempre lo comentamos, se retransmite en la radio pública de Marcos Paz, y comentemos que el fin de semana estuvimos allí en Marcos Paz. ¡Qué fiesta, eh! ¡Qué fiesta! Una fiesta preciosa. No nos pudimos quedar hasta última hora, que es donde ya venían más grupos de música y otro tipo de eventos más, pero se hizo la tradicional, ya son creo que 13 o 14 ediciones de la fiesta del jamón crudo. Y había unos stands, sí, muy lindos. Así que bueno, ahí estuvimos con gente amiga de la radio pública de Marcos Paz, con algunos no habían llegado todavía porque habían estado trabajando hasta muy tarde, entonces se los esperaba un poquito después. Pero bueno, Bernardo Elfman, por ejemplo, es uno de los que sí se vino y pudimos compartir un buen rato con él. Y unas buenas empanadas, excelentes empanadas. Vale la pena decirlo. Así que bueno, y volvamos a Mundo en Clave, volvamos al programa, porque hoy tenemos... ¿Qué tenemos? A ver qué tenemos.
isso tá amarrado, sai. Mano, bomba só quem é invejoso vai lhe doer. E porque não deixo ninguém matar minha paz. Vai me falar bom, mas pra mim não tem nada a ver. Porque a minha luz só vai pra lá e se mega apaga. ¿Qué es eso que están pasando? No se entiende el idioma. La música se entiende porque es música. Es música, atraviesa, como yo digo, la música actualmente atraviesa todo el mundo más o menos. No importa la ideología, no importa el lugar. Hay contribución de instrumentos o de ritmos locales, pero bueno, lo decimos todas las semanas. Pero está difícil entender de dónde viene esta música, ¿no? Claro, tal cual. Podríamos decir que tienen unas reminiscencias, además de algún idioma antiguo propio, hay algunas cuestiones, algunas reminiscencias también portuguesas. Sí, exactamente. Pero no es Portugal, ya hablamos de Portugal en algún programa, ya hablamos de Brasil en otro programa, así que no es... es un país que tiene mucha riqueza y mucha gente pobre. Es cierto, la desigualdad es muy fuerte. Se tá com raiva vai queixar na esquadra. Cão que morde só ataca, não ladra. Ninguém apaga a luz que Deus acende. A los habitantes... Mirá la cara de Lali, no entiende. A los habitantes más antiguos de ese lugar, de ese país, se dice que habrían sido pueblos joisánidas, que hacia los primeros siglos de nuestra era fueron en parte asimilados y en parte desplazados por agricultores de origen bantú. Con esto ya damos una pista, por lo menos de la región, ¿no? Pero veamos qué nos dice Larry Levy de este programa, de este país que estamos tratando en el programa de hoy. Los nuevos tiempos en los que estamos inmersos parecen poco claros, a pesar de que los procesos son conocidos y no empezaron ahora. Sin embargo, para las fuerzas emancipatorias del siglo XXI, resulta difícil encontrar la vía de la liberación. El camino de las armas aún está vigente, pero se circunscribe a un territorio físico delimitado por fronteras que en otros momentos de la historia reciente eso hacía viable la liberación de los sometimientos cotidianos y la posibilidad de supervivencia. Hoy, en lo formal, ese camino parece devaluado frente al poder del capital, sin rostro y sin patria, pero efectivo para doblegar cualquier intento de soberanía. Ya no se necesita invadir por la fuerza para dominar. Por eso, uno de los senderos que se pueden explorar con cierto éxito son los movimientos regionales identificados por un mismo símbolo de libertad. Esa posibilidad es la que muestran los acuerdos regionales como pueden ser los BRICS o como la Asociación Económica del Sudeste Asiático o el UNASUR. Pero hay un continente al que el poder hegemónico mantenía adormecido y anestesiado, y a pesar de la ola liberadora y emancipatoria de los años 60 y o 70, pero que aún hoy la dependencia del sometimiento económico en este nuevo siglo, sigue aún vigente. África, de eso estoy hablando, donde parece que todo empezó, también vive por estos días movimientos profundos en las capas teutónicas de la política regional, aprovechando la multipolaridad que parece estar naciendo en contrapeso al poder hegemónico que nació allá por el siglo XIX y aún vive en el siglo XXI. Hoy abordamos un país con muchos puntos en común con los movimientos latinoamericanos. Hablaremos de Angola. Que es un país que desde el siglo XVI fue invadido a través de esas costas que dan sobre el Atlántico por Portugal.
y consolidaron, primero ocupaban todas las costas, después ocuparon todo el territorio, hasta 1975, que fue cuando lograron Eso la era producto independencia. de arreglos, ¿no? De que se repartían en el mundo los imperios, ¿no? Que era para el Imperio Español, que era para el Imperio Portugués, Brasil era para los portugueses, el resto de América Latina para los españoles, después los ingleses, los franceses que quisieron tener pie aquí en América Latina. Y esa independencia no fue sencilla, no fue barata. Tardaron 27 años, desde 1975 hasta 2002, porque en 1975, cuando se declara la independencia, se declara también una guerra civil en Angola. Vaya a saber fogoneada por qué, ¿no? Vaya a saber. Que algo de eso quizá hablaremos en un ratito, ¿no? Si te parece, Larry, podemos ir con una nota que hicimos ayer, durante la tarde, con Alberto Cremonte, que es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, es periodista especializado en África y en América Latina, en las relaciones, en los vínculos inclusive entre África y América Latina, y ha visitado mucho África, con lo cual tiene un conocimiento muy profundo y muy cercano de Angola, ¿no? Así que con él estuvimos dialogando un rato y este es el producto del diálogo que mantuvimos. Saludamos a Alberto Cremonte. Aquí Hugo Gulman y Larry Levy. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por atendernos. Y la primera pregunta que te formulamos es: ¿cómo está Angola en este momento, tanto internamente como a nivel internacional? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Angola, bueno, tiene la particularidad de ser uno de estos países que tienen una relación, digamos, dentro de las relaciones internacionales complejas que está en las cuales estamos inmersos en esta época, que para nosotros los periodistas y los analistas políticos, lo vamos a poner entre comillas, y geopolíticos, más entre comillas, desde nuestro lugar del mundo, digo, ¿no? De esta América Latina tan bastardeada durante mucho tiempo, y vemos en África, quizá un espejo de eso que nosotros tenemos todos los días, y Angola quizás es el espejo que más se nos parece, en esos términos, digo, ¿no? Sobre todo dentro de los países africanos, digo, uno de los que más se parece, por sus relaciones bueno, en principio con Cuba, unas relaciones históricas con Cuba, y con otros países, bueno, con Venezuela también, con otros países de Latinoamérica, y a su vez, en este movimiento de multilateralismo al cual por suerte nos toca estar asistiendo, y me parece no un dato menor que para nosotros justamente poder estar viviendo este periodo de relaciones geopolíticas que bueno, que nos trae el multilateralismo y con toda la complejidad que eso conlleva. Bueno, Angola no pasa desapercibido, ya que mantiene relaciones con China, mantiene relaciones con Irán, mantiene relaciones con Rusia, y a su vez es un jugador dentro de la Unión Africana que es de plena consulta, digo, ¿no? Me parece que no es un país que pase desapercibido dentro del continente africano. Ya como para arrancar, bueno, desde ese lugar, ¿no? Alberto, y si tuvieses que ubicar al país Angola dentro del contexto de la geopolítica, ¿cuál es la importancia de Angola? Y hoy, bueno, justamente esto que te decía, digamos, en su matriz, digamos, económica y política y geopolítica, Angola hoy nos da la importancia de ser un jugador que al tener estas relaciones con Rusia y China, principalmente, en lo que muchos analistas y nosotros desde PIA, desde el portal en el Juego de Trabajo, tratamos de saludar, digo, el concepto de la nueva Guerra Fría que se está jugando y disputando en África. Nosotros quizás, digamos, abonando incluso esa teoría, tratamos digamos, de saludarlo un poco, porque entendemos como que si bien facilita, digamos, de una forma fácil nos lleva a ese concepto de nueva Guerra Fría. Estamos hablando de Occidente, Estados Unidos y Europa por un lado, y por el otro lado el eje del mal,
China, Rusia, Irán, Turquía, bueno, Angola se ubica de ese lado del eje normal, por así decirlo. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido es un jugador preponderante en esta geopolítica del multilateralismo. Desde el punto de vista de riquezas que puedan ser disputadas por algún poder internacional, ¿qué tiene Angola? Angola es digamos, primero decir, bueno, su periodo colonial, digamos, su colonialismo, digamos, un gobierno, un país que bueno, fue coloniado primero por Portugal. Entonces, bueno, ya desde ese lugar uno entiende y se para de esto que nosotros en África siempre lo ponemos en el lado del expolio, de sus riquezas naturales, digamos, del saqueo, de aquellas, de estos países colonizados. Entonces, bueno, a partir de ese lugar uno entiende las riquezas que tenga hoy Angola, que bueno, pasan en principio mucho por la agroindustria, digamos, que es uno de los principales. Estamos hablando de café, digamos, un PBI hoy. Angola, como para ubicarlo, digamos, es muy difícil para nosotros pensar las economías africanas desde nuestra mirada occidentalista, digo, ¿no? Porque uno desde ese lugar se piensa primero en la economía, y África tiene otra coyuntura, digamos, en ese sentido. Entonces se nos hace muy difícil pasarlo a números, digamos, estas cuestiones, digamos, económicas tan duras, sobre todo cuando uno habla de PBI y uno habla de, qué sé yo, no sé, el PBI de Angola es muy distinto. Sin embargo, digamos, es muy distinto a cualquier país de Latinoamérica, y sin embargo tan parecido en la pobreza, ¿no? En estos países empobrecidos. Angola hoy tiene, bueno, petróleo, gas, tiene grandes reservas de petróleo y gas concentradas en mucha de la parte marítima, digamos, en su costa. Entonces también lo hace rico en ese lugar, y ahí es donde radica esto que hablamos antes de la nueva Guerra Fría. De hoy la nueva Guerra Fría también pasa por los recursos naturales, sobre todo por estos recursos naturales que son la disputa del gas, la disputa del petróleo, que la guerra en Ucrania nos puso otra vez esos recursos naturales arriba de la mesa, porque claro, Europa en un momento sufrió o temió sufrir el corte del gas, del suministro de gas por parte de Rusia, y bueno, entró a buscar como en diversos lugares, sobre todo África, gas y petróleo. Pero me parece que hoy por hoy estaría por ahí digamos, el potencial también hidroeléctrico de Angola es un punto a tener en cuenta dentro de la riqueza del país. Alberto, Sí. también sufren, es una pregunta, no es una afirmación esto, ¿no? ¿Sufren del mismo modo que nosotros el ser un país muy rico, pero con una muy defectuosa distribución de la riqueza? África toda sufre de eso. África toda sufre de eso. Una cuestión, digamos, de esto que hablábamos antes, digo, ¿no? Al ser países muy jóvenes, eso también tenemos que poner en contexto. África es el continente más antiguo que se sobre la Tierra, quizá donde surgió todo, donde surgió la vida como tal cual la conocemos, digamos. Hay vestigios de civilizaciones incluso mucho más antiguas de lo que la historia dice. Por ejemplo, Etiopía, digamos, es uno de los lugares donde se dice que nació la humanidad, en términos, digamos, de lo que entendemos como ser humano. Y además digamos, y con respecto a esto, sus países, o la mayoría de sus países, son países muy jóvenes, son países que lograron sus independencias, tal cual sus independencias y sus democracias en términos occidentales, en la década del 60, en la década del 70, muchos en la década del 80, incluso. Estamos hablando de países de 40 años, 50 años. En la línea histórica es un ratito. Entonces, bueno, esto que me preguntabas, digamos, sufren de la diferenciación económica, sí, mucho,
¿Por qué? Porque, bueno, claramente todavía no se ha podido sacar el yugo del imperialismo y del colonialismo que los trajo hasta acá. Sí, estas democracias a nivel occidental, digamos, en términos occidentales, no logran cuajar y suplir aquello que sus pueblos merecen y que quieren. Digamos. Por eso también los procesos revolucionarios, y Angola ahí también tiene un proceso revolucionario muy interesante. Ahí quería apuntar, Alberto, porque considero que por el trayecto que los últimos 20, 30 años recorrió Angola, puede aportar a estos movimientos que para nosotros son nuevos, estos movimientos revolucionarios. ¿Qué tiene para aportar Angola? Tanto desde el punto de vista material, apoyo, como apoyo político, ¿no? Y, digamos, eso también está en términos de proceso histórico, bueno, que justamente ese es un proceso histórico. Angola ha sabido caminar, digamos, en su revolución interna, digamos, cuando con las luchas, digamos, de descolonización de Portugal, con estos tres partidos que bueno, tenían el MPLA y el UNITA, que eran parte de lo mismo y sin embargo después terminan diferenciándose. En ese proceso revolucionario también es donde se va como purgando la política angoleña, y bueno, digamos, se define a lo que hoy tenemos, que es un gobierno democrático, ¿sí? Pero que mantiene esas banderas revolucionarias muy en alto, y que, bueno, me parece que lo que tiene que aportar justamente son esas experiencias que hoy, digamos, y acá lo podemos retomar con los procesos y esto que se entienda, lo vamos a llamar de la forma occidental que la conocemos, los procesos golpistas que se están dando en la zona del Sahel. Y cuando hablamos de procesos golpistas y entre comillas, nos referimos a el golpe de Estado de Níger, en Mali, en Burkina Faso, un poco diferente en Gabón. Bueno, esas experiencias de estos tres países del Sahel tienen quizá una raíz en el proceso revolucionario de Angola. Hay intercambio entre los revolucionarios de esos países, de Níger, por ejemplo, con Angola. Sí, hay, digamos, más allá de los intercambios que haya, que los hay, digamos, lo que hay es una historia con un hilo conductor en esa historia de descolonización, digamos, contra Portugal en el caso de Angola y contra la Francia colonizadora y Estados Unidos en el caso de los países del Sahel. Pero el hilo conductor es justamente la Revolución Popular. Me parece que ahí es donde podemos, si se quiere, poner el pie como para decir, bueno, desde acá para arriba empezamos a avanzar en los procesos que hoy nos trajeron hasta el lugar donde estamos en África. Es un proceso que no tiene, creo, digamos, desde nuestro punto de análisis, muy alejado del continente africano en el cual estamos y que hacemos un análisis con material que vamos recolectando y leyendo. Creo que tenemos un proceso hoy de una segunda independencia en muchos países africanos y una descolonización, esperemos que sea única y que nos lleve a ese lugar de hoy. Desde el punto de vista de la intervención de Rusia y China en estos procesos, enfrentados con Europa, digamos, la más notoria Francia y con Estados Unidos, ¿cuál es el aporte o el sostén que pueden dar tanto China como Rusia? Hoy por hoy, digamos, lo que... A ver, y yo insisto mucho en esto insisto mucho en las comillas porque se sobreentiende que estamos hablando de Occidente y tenemos conceptos muy occidentales en muchas cuestiones. Rusia y China no dejan de ser países imperiales, ¿sí? Eso creo que lo tenemos claro de este lugar. Lo que sí podemos hacer son diferenciaciones diferenciaciones muy llamativas o muy importantes de qué deja cada imperio, digo, ¿no? Estados Unidos también es un imperio y lo que deja es guerra y lo que deja es hambre y lo que se lleva es toda la riqueza. Quizá China y Rusia, dentro de su imperialismo, lo que permiten lo que dejan es colaboración y se tiende, digamos, de este eje del sur-sur o del sur global, en el cual está inmerso China y Rusia,
con África y con parte de América Latina también, es unas relaciones win-win, que es ganar-ganar, en el cual la intervención de la intervención de China o de Rusia en las economías africanas lo que hace es, bueno, dejar infraestructura, condonar deuda, incluso, bueno, volvemos al Sahel, la intervención del grupo Wagner, que no deja de ser Rusia, en cuestiones de seguridad, y llevar, bueno, justamente, el caso de Angola, lo ha hecho China y lo ha hecho Rusia, con mucho en salud. Cuando las vacunas no llegaban desde Europa o de Occidente, las vacunas chinas y las vacunas rusas sí llegaron a África, con infraestructura en educación, en tecnología, en inteligencia artificial, digamos, es otro imperialismo. Si se quiere, viable. Claro. Alberto, te agradecemos muchísimo el contacto, fue de mucha utilidad, ¿no? Y fue muy didáctico todo esto. Bueno, muchas gracias y bueno, a las órdenes para cuando gusten. Seguramente vamos a volver a recurrir a tus conocimientos para algún otro país, porque bueno, de eso se trata este programa, ¿no? De ir recorriendo cada uno de los países y tratando de profundizar, no mucho, pero profundizar lo más que se pueda para brindar un panorama de lo que pasa a nuestro alrededor, que a veces nosotros lo limitamos a espacios muy pequeños y bueno, hay que ampliarlos. Una cuestión que nos quedó ahí en el tintero, no tengo que olvidarnos que Angola fue Cuba, el Che Guevara tuvo una relación muy particular con Angola. De hecho, parte de la guerrilla de liberación estuvo participando en Angola. El gran Silvio Rodríguez y el Che Guevara estuvieron parte de ese proceso revolucionario de Angola, ¿no? Eso me parecía que también es importante como para ubicarlo también desde el lugar que hablamos de Angola, digo, ¿no? Sí, ¿no? Y la identificación con los procesos de liberación, sin ninguna duda. Tal cual, exactamente. Bueno, Larry, Hugo, un abrazo enorme. Un abrazo para vos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Y llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Política. Diputados sesiona con la ley de alquileres como tema central. La Cámara Baja sesionará hoy para decidir si acepta o rechaza las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley de alquileres, además de tratar los proyectos de continuidad desde el 2024, de la devolución del IVA a sectores de menores ingresos, de fomento de la producción de gas natural licuado y de la industria del calzado y su cadena de valor, entre otros. En la sesión especial, cuyo comienzo está previsto a las 12, también fueron incluidos un proyecto denominado Argentina Inclusiva, el Plan de Ciencia y Tecnología 2030, la Ley Olimpia y la creación de 3 universidades nacionales. Atacaron un local de Julio Alac en La Plata e hirieron a 2 militantes. El hecho ocurrió durante la noche del domingo, mientras un grupo de unas 40 personas estaban viendo por televisión el debate presidencial en el local ubicado en la calle 10, entre 48 y 49, en el centro de la capital bonaerense. En ese marco, desconocidos apedrearon el frente del local, provocando la rotura del vidrio y heridas en la cabeza y brazos a 2 militantes, quienes debieron ser atendidos en centros médicos de la ciudad. Fútbol. Por la Copa de la Liga, Boca Juniors visita a Belgrano de Córdoba. El partido se jugará desde las 20 en el estadio Julio César Villagra
de Belgrano, ubicado en el barrio Alberdi de Córdoba, con Nazareno Araza como árbitro y la televisación de TNT Sports. El historial indica que Boca ganó 19 de los 37 partidos contra 10 de Belgrano y 8 empates. Más información en telam.com.ar. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Capó. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Este particularmente está cantado en portugués. Claro, que es el idioma oficial, ¿no? De Angola. Claro. Y tienen muchos dialectos, muchos sí, idiomas hay dos o regionales. tres que son dominantes, sí, pero como, bueno, sabemos, ¿no? Son idiomas tribales, súper antiguos. Igual, musicalmente, como muchas veces lo comentamos, ¿no? Han recibido datos, información de todos lados, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer un programa, por lo menos, con un especialista, con un musicólogo, y pasarle música de todo el mundo y que vaya encontrando, digamos, los puntos en común. No estaría mal, ¿eh? Pensémoslo. Pero está lindo esto, ¿no? Sí. Bueno, no sé cómo viste vos la entrevista o si... Mira, hay un conocimiento muy profundo. Alberto trabaja en un portal que se llama PIA, que bueno, abarcan todo el mundo, pero bueno, lo más notorio es aquellos países que se encuentran en dificultad con respecto a los grandes poderes mundiales y hacen un análisis muy profundo. Tienen un vínculo, son todos de La Plata, creo, pero aparte reproducen artículos de todo el mundo con nombres desconocidos, pero con mucha profundidad, con mucha precisión con respecto a los análisis de lo que pasa en cada uno de los países del mundo. Y en este caso Alberto tiene un gran conocimiento de lo que pasa en África. Creo que debería ser nuestro hombre de consulta cuando toquemos cualquier otro país de África. Alberto tiene muy claro cómo se juegan ahí los factores de poder y las lealtades entre los distintos países, ¿no? Que no es fácil porque África tiene una estructura tribal, Occidente la ha dejado en términos de precariedad social muy grande, lo cual todavía vemos, surgen a la superficie las expresiones tribales muy, muy marcadas, ¿no? Bueno, ahí se come rico también. A ver, ¿qué se come? A ver. Y, por ejemplo, podés comer unos quitutes, si querés, ¿de qué ¿no? se trata? Y los quitutes viene del portugués, y fíjate ya solamente el nombre, se dice quiere decir manjares, ¿no? Ajá. Y hay todo un ritual social de compartir
con familia y amigos estos platos, ¿no? La mesa de quitutes tiene aperitivos dulces y salados que se sirven para combinar generalmente con cerveza, pero a veces con otras bebidas, ¿no? El dulce de coco, la cocada, el bombó frito o asado, que es la mandioca, la jinguba, el cacahuete asado el cacahuete, difícil el vuelta y vuelta el cacahuete, ¿no? Y lo puedes hacer al espiedo rotando. La quitaba, que es una pasta de cacahuete con sal o con picante, la paracuca de jinguba, en fin, tienen muchos platos. Bueno, también el plátano, ¿no? Que es una constante en África. Hay muchas otras cosas. Que no es lo mismo que el banano, hay que aclararlo. Es diferente, ¿no? Es diferente. Hay otros platos, el calulú, por ejemplo, es otro de los platos en los que queda ahí muy marcada la influencia de la gastronomía autóctona africana. Calulú hace referencia a las hojas y los tallos de determinadas plantas que se pueden comer crudos o se comen también en sopas. Y cuando se menciona el calulú, entre los platos de la comida típica de Angola, uno se refiere a una sopa muy espesa, muy cargada, que se hace justamente con diversas hojas verdes a las que se le puede agregar trozos de pollo o de gallina, y que se sirve acompañada por unos bollitos que deben ser muy ricos, de harina de mandioca. En fin, dijiste algo muy importante al principio, de comida que se come en sociedad, ¿no? Es decir, Ajá, sí. el hecho de comer es una acción colectiva, eso es muy interesante. Se vive en todo África casi, ¿no? Es decir, es una costumbre quizás muy tribal, pero muy sana, ¿no? Es decir, convertir la comida en un hecho social de compartir, ¿sí? Y esto me hace acordar ahí, yo no sé exactamente qué país, el Ubuntu. Ubuntu es el nombre de un sistema operativo de computación que es gratuito, etcétera, que no viene al caso ahora a hacer mención técnica, pero el Ubuntu viene de un idioma y de una tribu que hay en África, no sé exactamente en qué país de África, donde todo es colectivo. Hubo una experiencia de una mujer que reunió en un hogar de niños, no sé si eran abandonados o huérfanos, y les dijo, bueno, mira, eran 10, 12 chicos, el primero que llega al árbol se gana una canasta de comida, ¿no? Y ninguno corrió solo. Corrieron todos de la mano, llegaron todos juntos. La lección más sencilla de la vida. Increíble, ¿eh? Sí. Bueno, si te parece, después volvemos con la comida, volvemos con el turismo, volvemos con los datos duros, pero mientras tanto, ahí está, una vueltita por el mundo, pero mientras queda esta musiquita, queremos contar algo que adelantábamos al principio del programa en relación a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, el problema entre palestinos e israelíes nuevamente. Larry. Sí, digo que nosotros seleccionamos todas las semanas unas cuantas noticias, 6, 7 noticias que nos transportan de lado a lado del mundo, tienen su relevancia, tienen su importancia, pero hechos como el que ocurrió este fin de semana en Medio Oriente entre Israel y Palestina, en principio solidarizarnos con todas las víctimas de cualquier parte. La muerte nunca es bienvenida en nuestro ámbito, nunca es nuestra vida, es bienvenida en nuestro corazón, y repudiamos cualquier acción, por más legítima que pueda ser en la expresión de lo que desea conquistar. La muerte nunca es bienvenida. Y digo ahora, ¿cómo? Es una noticia, como se suele decir ahora, en desarrollo. En desarrollo, ¿no? Y creo que habría que hacer un programa entero para poner en situación, antecedentes, y poder entender o intentar entender, porque realmente hasta el final nadie lo entiende, ni siquiera los especialistas, tratar de entender qué es lo que pasa en Medio Oriente y quiénes son los factores que juegan por afuera, ¿sí? Que fogonean este tipo de cosas, ¿sí? Que son muy fáciles de fogonear en situaciones tan chispeantes como la que ocurre en Oriente Medio. Así que bueno, para todas las partes que tengan víctimas, niños, abuelas, ancianos, ¿no? Lo que sea, nuestra solidaridad, no importa de qué lado venga. Por eso, ¿sí? Mientras tanto, vamos a seguir con la información internacional, como la pasamos siempre, pero con la promesa de que muy pronto organizaremos un programa donde específicamente hablemos de este tema. Hoy sería
como bien decía Larry antes del programa en la preproducción, hablar de, y hasta una falta de números de muertos. Sí, exactamente, ¿no? y hasta una falta de respeto a los muertos, ¿sí? Les cuento, 100 mujeres periodistas de más de 40 países se reunieron en Irán para el festival Khorshid, donde compartieron experiencias y pensamientos proponiendo discutir las formas más efectivas de crear una nueva perspectiva en el periodismo. Los temas abordados fueron la presencia de las mujeres en los medios y la promoción de la justicia social, el impacto de los medios en la institución familiar, el papel de las mujeres en los medios de resistencia, la contribución de los medios a la normalización de la violencia contra las mujeres y la relación entre los medios y la esclavitud moderna. En Níger, el Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria aseguró que la retirada de las tropas francesas del país comenzará hoy. Informaron a la prensa fuentes del gobierno rebelde. El 6 de octubre, fuentes de la cadena Al Jazeera habían afirmado que ayer Francia empezaría a retirar sus tropas. El mando del ejército francés determinó que los soldados serán redesplegados en Chad, donde se encuentra el cuartel general de las tropas francesas en el Sahel. Durante su visita a Ereván, la canciller francesa Catherine Colonna anunció la disposición de París a proporcionarle a Armenia equipo militar para fortalecer su capacidad de defensa ante las crecientes tensiones con Azerbaiyán. Colonna no reveló los detalles de las entregas, en particular qué tipo de equipo militar se entregará. Sin embargo, se destacó que el apoyo francés se brindará con plena responsabilidad y conciencia de los posibles riesgos de una escalada del conflicto. El abogado y activista antivacunas Robert Kennedy, sobrino del expresidente John Fitzgerald Kennedy, anunció ayer que deja las primarias demócratas para lanzarse como candidato independiente para las presidenciales de 2024. El anuncio fue consensuado por 4 de sus hermanos que denunciaron que la decisión es peligrosa para los Estados Unidos. El político competía hasta ahora por la candidatura demócrata, pero sin ninguna posibilidad. El partido cerró filas en torno a la reelección del actual presidente Joe Biden. La India pidió a Canadá que retire 40 diplomáticos antes de hoy, del 10 de octubre, en medio de una crisis bilateral provocada por la acusación de Ottawa de una participación de Nueva Delhi en el asesinato del líder separatista Sikh. La información precisa que la India amenazó con retirar la inmunidad diplomática a quienes permanezcan en el país después del 10 de octubre, después de hoy. En este sentido, la India suspendió el 21 de septiembre la emisión de visados a ciudadanos canadienses, argumentando amenazas a la seguridad de su personal en sus consulados en Canadá. La Unión Europea extendió un año más, hasta el 15 de octubre de 2024, las sanciones a miembros del gobierno y entidades de Nicaragua por la deteriorada situación política y social que vive el país, según informó el bloque en un comunicado divulgado ayer. Las sanciones que se aprobaron por primera vez en 2019 afectan un total de 23 personas y a 3 entidades, entre ellas a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, y a varios de los hijos de ambos. Ninguno de ellos tiene permiso para entrar a los países comunitarios y se les han congelado los bienes y activos que pudieran tener en la Unión Europea. Cerramos también en América. Ecuador ha confirmado un acuerdo con Estados Unidos por el cual los militares podrán ingresar a su territorio para realizar operativos de corta duración. Según fuentes oficiales, se concretó durante la reciente visita del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a Estados Unidos, y declararon que la decisión no amenaza la soberanía del país, pues las operaciones estarán al mando de las autoridades ecuatorianas. Según indican, el objetivo es fortalecer la cooperación para llevar a cabo operativos antidrogas y contra la pesca ilegal, el tráfico de combustible y la trata de personas. Trataremos de creerles.
Y volvemos a Angola, porque si nos quedamos en Ecuador y seguimos hablando de lo que está haciendo Guillermo Lasso y esto de hablar de soberanía cuando se la pasa viajando a Estados Unidos y rosqueando, bueno, en fin, ya hablaremos de Ecuador. A ver, es la salida de la derecha, lo hemos tratado ya en este programa, ya sabemos cuáles son los vínculos y las intenciones de Estados Unidos, que no son solamente con respecto a América Latina, porque hoy estamos tocando Angola y Estados Unidos también tiene un papel importante para jugar en África, y es más, se siente amenazada por la influencia tanto de China como de Rusia, ¿no? Por lo tanto, ejercen presiones a lo largo y ancho del mundo. ¿Estarán en decadencia? Bueno, esto se lo dejamos al análisis de los especialistas. Yo particularmente pienso que sí, que Estados Unidos tiene una mirada decadente en su forma de relacionarse con los países, y eso le va a costar la hegemonía, sin ninguna duda. Bueno, ¿te parece que volvamos un poquito a Angola y charlemos? Vos tenías ahí algunos datos duros muy interesantes. Sí, porque, como decía Alberto en la Cremonte, el periodista que entrevistamos con respecto a Angola, la situación de desventaja, de desigualdad, es muy notoria en todo África. A ver, vamos a establecer algunos parámetros que son interesantes. Angola tiene una superficie de 1.246.700 kilómetros cuadrados, la mitad más o menos de la Argentina continental. La capital es Luanda, ¿sí? La población, fíjate vos, 30 millones, un cuarto menos que lo nuestro, en la mitad del territorio, por lo tanto la densidad de población es más alta que la nuestra. El portugués es el idioma oficial, y yo te decía que se hablaban algunos dialectos, vos los decías, y yo te dije que hay 3 dominantes: Kimbundu, Kikongo y el Umbundu, ¿sí? Los raros misterios de la colonización: son católicos, hay protestantismo y hay creencias tradicionales que deben ser mayoritarias sin ninguna duda, aunque están expresadas en una secuencia diferente. Primero el cristianismo, después el protestantismo. Es un gobierno presidencialista, es una estructura conocida para la democracia occidental, y su economía, y ahí está el punto clave de la importancia geopolítica de Angola, tiene que ver con el extractivismo, algo que nosotros conocemos como proveedores de recursos naturales a los países o a los núcleos de poder. Tiene mucho petróleo, inclusive lo decía Alberto, en la plataforma marítima de Angola. Angola tiene mucha costa sobre el Pacífico, tiene una ubicación privilegiada desde el punto de vista geopolítico. Tiene gas natural, tiene hierro, tiene manganeso, tiene cobre y tiene algo que muy buscado, diamantes, ¿sí? Y sus principales socios, que a lo largo del tiempo fueron cambiando y se fueron cambiando en el ranking, ¿no? Hoy China es el mayor socio comercial de Angola. Estados Unidos también es el segundo socio. Los 5 primeros son así: China, Estados Unidos, Sudáfrica, España y Brasil. Pero también aquí tenía omitido, pero Portugal es uno de los grandes también socios comerciales, entre comillas lo digo, porque fue para ellos la madre patria, como decimos de España, ¿no? Fueron los dominadores. Bueno, tiene números interesantes, ¿no? Es decir, tiene un producto bruto de 106.000 millones de dólares. Nosotros tenemos 500.000 o 600.000, ya depende de cómo se cotiza el dólar, ¿no? Es un número impreciso para nosotros por estas corridas bancarias o cambiarias que hay, pero más o menos en el 2022 se consolidaron estos dos números. Angola, 106.000 millones de dólares, Argentina 632.000. El ingreso, el PBI per cápita para los angoleños ronda los $3.100, para los argentinos 13.162. Es decir, tenemos una situación de desigualdad menor que la de Angola, ¿sí? Para más o menos orientarnos y establecer algún parámetro. También tiene un desempleo muy alto Angola, es decir, mucho más alto que el promedio. Estamos hablando del 30% de la población desocupada, la población activa, desocupada, mientras que en la Argentina estamos en un 6.3, esto a 2022. Lo que no podemos competir, y acá no puse porque no sé cuál
número tomar o algoritmo tomar, es que la inflación en Angola habla del 22%, una inflación muy alta, más alta que el promedio, más alta que el promedio europeo, pero bueno, con respecto a la Argentina no lo pude comparar, no tengo cómo compararlos porque realmente los números nuestros son bastante caóticos, ¿sí? ¿Vos tenés alguna otra costumbre, comida o música? Sí, yo tengo mucho más, tengo muchísimo más información. Tengo, por ejemplo, bueno, comidas tengo más también, el pollo piripiri, podría decir. Por ejemplo, ¿no? El pollo piripiri es un, digamos, tiene una preparación que les gusta mucho a los turistas, dicen allí, sí, ¿no? Sí. Que les gusta mucho, sobre todo a los que no tienen tanto gusto por los sabores autóctonos, que algunos son o muy fuertes o picantes, ¿no? Bueno, está en una línea gustos, de ¿no? calor que el picante es natural. Este es un plato absolutamente angolano, que fue adoptado también por Portugal como parte de su gastronomía, y es un guiso que se marina el pollo con pimientos muy picantes y luego se lleva a cocinar a las brasas, ¿no? Piri piri es el nombre que lleva, que se le da al pimiento picante, justamente. Ajá. El pimiento picante, viste, el ají puta parió, por ejemplo, el piri piri es el de ellos. Así que, bueno, ahí llevan otro tipo de sabores, como cilantro, que tiene un sabor fuerte el cilantro también, no tanto picante, pero sí fuerte, invasivo, amarguito, ¿no? El funge es otro gusto, otro plato. Hay muchos platos que son muy sabrosos, es una comida aromática, y con mucho sabor, con mucho contenido la que tienen allí. Y después, bueno, tengo también lugares turísticos, ¿no? Muchos relacionados con las sabanas, por ejemplo, con las praderas de montaña, con selvas que se pueden recorrer como parte de turismo ecológico, ¿no? En Angola. Además, por su geografía de meseta, es un importante proveedor de agua, ¿no? Con encuentros y nacimientos de varios ríos. Por eso también hay cataratas, hay caídas de agua, ¿no? Muy lindas. Y después, bueno, un enorme sector de mar, porque tiene una costa muy amplia que da al Océano Atlántico. Y la ciudad más popular para visitar es Luanda, que, entre otras cosas, por ser la capital, ¿no? de Angola, que hay un desarrollo industrial muy, muy grande, y en las afueras de la ciudad muchos sitios con hermosos paisajes, ¿no? La ciudad se divide como muchas otras ciudades de gran parte del mundo, la nuestra también, en la parte, lo que pasa que tenemos quizá menos parte antigua para mostrar, o menos años de historia posiblemente para mostrar, ¿no? Pero está la parte nueva y la parte antigua, con edificios, con callejuelas coloniales, ¿no? Hasta el puerto, donde es muy vistosa, ¿no? Hay mucha playa. Está bien lo que estás diciendo, pero te voy a sumar algo más. Bueno, todas las ciudades tienen un barrio norte y una periferia que generalmente se reproduce a lo largo y ancho del mundo, donde siempre el barrio norte es el barrio beneficiado y el barrio sur o la periferia siempre. Claro. Es muy raro en el mundo que la zona sur de una ciudad sea la beneficiaria del bien, digamos, ¿no? Del bienestar. Yo quería decirte que hiciste muy bien hacer hincapié en la cuestión del desarrollo industrial, porque, a ver, si bien la industria no es una gran industria desarrollada, la de Angola, la industria del procesamiento del pescado es importante, ¿sí? Porque tienen una costa muy grande. Después producen cemento, algunos productos básicos del metal, procesamiento de cerveza, del tabaco, del azúcar, textiles. También tiene una agricultura algo desarrollada, con maíz, arroz, cacao y café. Pero el 70% de sus ingresos está basado en la producción de petróleo. Es el segundo mayor productor petrolero de África, de la África subsahariana, ¿sí? Tenemos que diferenciar, África tiene muchos
divisiones internas desde el punto de vista del regionalismo. Cuando decimos subsahariana estamos diciendo que no son los del norte de África que tienen influencia islámica bereber, por ponerle algún punto ahí para describirla. De la África subsahariana es el segundo productor de petróleo. En minería, ya dijimos, ¿no? El productor de diamantes, hierro, magnesio y cobre. Ahora, lo interesante, lo que yo vengo siguiendo programa a programa y sobre todo en los últimos, son las relaciones que cada país mantiene con los grupos de poder desde el punto de vista comercial y político, ¿no? Angola y Estados Unidos siempre estuvieron en tensión, sobre todo en los periodos de los procesos revolucionarios o independentistas, pero en los últimos años parece que Estados Unidos aflojó un poquito la tensión y hay algunos acuerdos. Por ejemplo, en 2010 firmaron con Angola, Estados Unidos, un acuerdo de cooperación estratégica que definió de alguna manera cómo se relacionan en ciertas áreas que tienen que ver el comercio, la inversión, la cuestión de seguridad y el desarrollo. Es decir, que Estados Unidos mantiene una relación bastante, como la puede mantener Estados Unidos, siempre tratando de marcar el paso, ¿no? Pero bueno, de alguna manera no tan brutal como con otros países de África. Lo interesante... Porque de alguna manera a ellos les siguió el vínculo con Rusia y le siguió el vínculo con China. Sí, exactamente. Con China el vínculo económico muy fuerte, con Rusia el vínculo político muy fuerte, heredado de la Unión Soviética, ¿sí? Consideremos que Estados Unidos, para cerrar el capítulo norteamericano, es el segundo mayor socio comercial de Angola, ¿no? Desde el punto de vista de intercambio comercial. Angola con Europa tiene fuertes vínculos, ¿sí? Y con el que mayor vínculo tiene histórico es con Portugal, pero el primer socio es España, ¿sí? Dentro de la Unión Europea, pero bueno, la Unión Europea constituye también un fuerte lazo comercial con Angola. Mirá, escucha esto, Larry. Como para irnos con algo típico, ¿no? Ya nos tenemos que ir. Y ya falta un minutito. Bueno, déjame que vaya diciendo también mientras Sí, escuchamos la sí, música. sí. La relación con Portugal, ya lo dijimos, es de gran metrópolis a subordinado. La relación con China, vos la nombraste, con China hay una intercambio comercial fuertísimo. El año pasado cerró en $10.000 millones en intercambio comercial, lo cual convierte a China y Angola en un fluido, en una fluida relación comercial bilateral. Hablamos también de la relación con Rusia, heredada de la época de la independencia, pero aún hoy Rusia, heredado de la Unión Soviética, tiene una relación importante en lo que respecta a la seguridad y la organización de la seguridad. Pero quiero destacar algo que casi todos sabemos, los que somos un poquito más viejos, es la presencia de Cuba en la guerra por la liberación entre el 75, ¿sí? Y el 2002. Y el 2012, en la liberación de Angola con respecto a Portugal. De todas maneras, desde el 75 al 2012 hubo una guerra civil en la que estuvieron enfrentados dos bloques, por supuesto fogoneados del exterior, como para ir mechando la cuestión, pero la presencia de Cuba, y después de resuelta la guerra interna, Cuba siguió aportando médicos, educación, etcétera, etcétera, ¿sí? Estuvo el Che Guevara, no me dejes terminar no termino sin que me dejes nombrar, que estuvo el Che Guevara durante dos visitas en el 65 y en el 66, y Silvio Rodríguez también en 1976. Bueno, pero no nos vamos con Silvio Rodríguez, nos vamos con esta música, escuchá. Ahí está, con esta nos vamos despidiendo de la radio pública de Marcos Paz, la 90.7. Nos vamos despidiendo también de la radio RPD FM 97.5 de Oberá, Misiones, ¿no? Y nos vamos despidiendo, por supuesto, de Radio Caput, de los oyentes de Radio Caput. Le agradecemos de vuelta a Lali Grumeli y los saludamos a Larry Levy. Gulman, nos encontramos aquí la semana que viene. El martes que viene. ¿Sí? ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe en qué país? Sí, ¿no? Si pudiésemos hacer el país. Chao, hasta la semana próxima.
lo veci popo questo. Lupuka twende. Katuka lika lo veci popo mai. Lupuka twende. Katuka lika lo veci popo mai. Lupuka twende. Katuka lika lo veci popo questo. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minjersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra el barro. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Economía. Incrementan percepciones y unifican la cotización del dólar para ahorro y gastos en el exterior. La modificación regirá para las operaciones realizadas desde el día de hoy. De esta forma, al tipo de cambio oficial de 365 pesos con 50 centavos se le deberá sumar 109,65 en concepto del impuesto país, 164,48 de adelanto de ganancias y 91,38 de bienes personales, dando como resultado un tipo de cambio de 731 pesos, es decir, un recargo del 100% sobre el valor oficial. Internacional. Sube a 770 la cifra de palestinos muertos en Gaza por la respuesta israelí a los ataques de Hamas. En la franja de Gaza, el Ministerio de Salud dijo en un comunicado que entre los 770 muertos había 140 niños y niñas y 120 mujeres. En Israel, en tanto, el Ministerio de Salud elevó a 2.086 los heridos israelíes en los ataques lanzados por cientos de milicianos Hamas que el sábado pasado se infiltraron en Israel, entre ellos 26 en estado crítico y 336 en grave estado. Fútbol. Marcelo Gallardo rechazó la oferta del Sevilla de España para hacerse cargo del primer equipo.
Según medios españoles, no hubo acuerdo económico ni en el armado del plantel ni en el proyecto futbolístico, y por todo ello, las tratativas se desvanecieron. La semana pasada, después del alejamiento de Fernando Gago de Racing Club, Marcelo Gallardo, ex técnico de River Plate, también recibió un ofrecimiento de la directiva encabezada por Víctor Blanco, pero su respuesta fue negativa. Más información en telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¡Ah, sí!